Iniciamos con nuestra sexta clase de esta unidad de aprendizaje que es Teoría General de Amparo. El tema que vamos a abordar será los sujetos en el juicio de amparo. Meramente vamos a explicar qué se entiende por persona. Se entiende por sujetos del juicio de amparo a la persona al intervenir en un proceso, ejercita en él una acción, opone excepción o defensa, o bien interpone un recurso, es decir, lo es tanto quien impulsa como en quien repercute una actuación de ley, pero sobre todo cuando su actuación obedece a la defensa de un interés específico y concreto, que es el objeto del propio proceso. Como sujetos en el juicio de amparo tenemos al quejoso o agraviado. Este se identifica con el gobernado, persona física, persona moral, privada, social u oficial, que directamente sufre en su órbita jurídica una lesión o agravio inferido por un acto de autoridad que vulnera su estatuto constitucional de garantías individuales o derechos fundamentales o sociales. El agraviado, que por virtud de esa lesión en su origen de garantías constitucionales consagradas a su favor, procede a defenderse de ese acto autoritario mediante la promoción del juicio de amparo, que implica la solicitud de la protección de la justicia federal en contra de las autoridades señaladas como responsables y por los actos que se les atribuye, con la pretensión de que se le restituya en el goce y disfrute de las garantías violadas que designa el quejoso, lo que a manera comparativa equivaldría en este caso al actor en un juicio ordinario. Entonces el agraviado tiene la posibilidad, la facultad o el derecho de inconformarse por conducto de juicio de amparo ante un juzgado federal. Tenemos entonces, quejoso es la persona que ejerce el derecho de acción de amparo, como lo comenté hace un instante. El quejoso, bueno, como les comento, puede ser también llamado agraviado. Tienen mayor o menor medida las mismas características que el accionante dentro de un juicio en el que se convierte en derechos privados. La legitimación del quejoso deriva de que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que considera violados por el acto reclamado. De este modo, el estatus de quejoso le da la afectación derivada del acto. Debe alegarse, pues, que la norma, acto o omisión reclamados violan los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales, con lo cual producen una afectación real y actual en su ámbito jurídico, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El quejoso tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, como lo mencionamos ya, o interés legítimo individual, siempre que alegue que la norma, acto o omisión reclamado violan sus derechos. Por tanto, pues, el agraviado quejoso será todo gobernado, sin importar sexo, nacionalidad, estado civil, que puede proveer juicio de amparo, sea por sí o por interpósita persona cuando se le han violado sus derechos fundamentales. Como partes del juicio de amparo tenemos también a la autoridad responsable. La autoridad responsable es realmente la contraparte del agraviado quejoso en el juicio de amparo, toda vez que es quien emite o ejecuta el acto autoritario que se reputa inconstitucional por aquel. Si ha de compararse dicha autoridad equivaldría a la parte demandada en el juicio ordinario. Entonces tenemos que la autoridad responsable es quien dicta, quien es el que dicta un auto, una resolución que va a vulnerar los derechos fundamentales, puede ser el debido proceso, no se desahogaron las pruebas de manera correcta, la sentencia fue dictada violando algunos lineamientos jurídicos establecidos en la ley de una materia en lo particular, porque no fue notificado de manera correcta. En nuestro sistema jurídico, como es sabido, las autoridades se identifican con los servidores públicos, los funcionarios del Estado, de los tres ámbitos de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los distintos niveles de gobierno. Igualmente son autoridades otros entes públicos, como organismos descentralizados, paraestatales y autónomos. La autoridad se entiende hoy como todo órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución, en virtud de las cuales dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que afecte el ámbito de los gobernados. Se ha de seguir con un concepto amplio de autoridad para la materia de amparo, entendido como tal cualquiera, con independencia de su naturaleza formal, que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto, como ya lo mencionamos, que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas.
Dentro del marco de las autoridades responsables para el amparo, cabe distinguir entre las denominadas ordenadoras y las ejecutoras. Las primeras cuentan con facultades de decisión, expiden la ley o dictan la orden o mandato que se estima violatorias. Por su parte, las ejecutoras son autoridades subalternas en la estructura estatal que habrán de cumplir la tarea, es decir, llevar a cabo el mandato o orden de la autoridad responsable, ordenadora o decisoria. Voy a poner un ejemplo. En el ámbito de materia penal, o puede ser también en materia civil, pero el ejemplo que voy a poner es en materia penal. El fiscal solicita se gire una orden de aprehensión al juez de control. El juez de control revisa la documentación proporcionada con el fiscal, considera que existen los datos suficientes para llevar a cabo, ya sea un cateo, ya sea una orden de aprehensión o presentación. En este caso, la persona considera o cree que posiblemente puede ser detenida, entonces promueve un juicio de amparo y entre las autoridades se pone como ordenadora quien lleva a cabo, quien dicta la orden de aprehensión, en este caso sería el juez. Como ejecutora, podrían ser las policías ministeriales, puede ser, se pone al fiscal general del estado de Nayarit, como ejecutoras. Entonces la ordenadora sería quien emite el mandato y la otra quien lo va a ejecutar. En materia civil, por ejemplo, en un embargo, la autoridad ordenadora va a ser el juez de la materia y la ejecutora podría ser en un momento dado quien lleva a cabo la acción ordenada por el juez. En este caso, la cancelación de un contrato, puede ser el embargo precautorio de una propiedad o la anotación correspondiente en un libro en el registro público de la propiedad. Esa sería la ejecutora, el director del registro público de la propiedad. El artículo 5, si no me equivoco, la ley de amparo señala cuáles son las partes que intervienen en un juicio de amparo. Y en el caso de la autoridad responsable señala que dicha autoridad es la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En cuanto a otra parte que se presenta en los juicios, forma parte del juicio de amparo, de los sujetos que intervienen, tenemos al tercero interesado. El calificativo de tercero interesado sustituye al término anterior de tercero perjudicado, establecido en función de que el tercero ha sido tradicionalmente la contraparte del quejoso en el proceso de origen, es decir, quien ha promovido o quien se ha beneficiado jurídicamente del acto reclamado. De modo, un beneficio para el quejoso, como es el amparo, que da marcha atrás a dicho acto, resulta un perjuicio para el tercero. La actuación del tercero perjudicado en el juicio de garantías es contingente y nunca permanente y satisface su participación con un pronunciamiento judicial que niegue la protección federal al quejoso o al que se sobresee el juicio. Ahora se habla de un tercero interesado porque la relación de ese sujeto con el asunto motivo del amparo no necesariamente surge por esa forma de eventual perjuicio. El tercero interesado, según la ley federal de amparo, pueden tener el carácter lo siguiente: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en la subsistencia, la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña del procedimiento en lo que tenga interés contrario al quejoso, la víctima del delito o ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa a esa reparación o responsabilidad. Y por último tenemos al Ministerio Público Federal como sujeto también que interviene en un juicio de amparo. En México se le considera como la institución unitaria y jerárquica dependiente del órgano ejecutivo que posee funciones esenciales que le consagra nuestra Carta Magna, la de investigar, perseguir, acusar al presunto responsable del delito a través del ejercicio de la acción penal, así como vigilar la observancia de la debida aplicación de la legalidad y la constitucionalidad de las leyes y la protección del interés público o interés social de ausentes de menores o incapacitados. Se trata de una autoridad que será parte en todos los juicios, entre los cuales podrá interponer los recursos señalados por la legislación de amparo
así como las existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Entonces, así como concluimos este tema, es un tema muy importante, muy interesante. Existe mucha información, los invito a que ustedes, por interés propio, se dediquen a investigar un poquito más. Los sujetos que intervienen en el juicio de amparo son parte fundamental. De hecho, cuando se interpone el amparo, es un requisito sine qua non correrle traslado del juicio de amparo a las partes que intervienen, en este caso tercero interesado, obviamente la autoridad responsable, al agente Ministerio Público. Entonces yo les invito a que ustedes investiguen un poquito más. Digo, es un tema que da mucho de qué hablar, hablar sus bemoles, sus diferencias de la funcionalidad de todos esos casos, cuando puede ser sí o no un tercero interesado. Sin embargo, bueno, lo dejo a su consideración. Cualquier duda o aclaración que puedan tener en relación a este tema, me lo hacen saber a través de mi correo institucional, que es nicolas.macias@one.edu.mx. Muchas gracias, me despido de ustedes. Éxito.